Hola, gracias por visitar el canal. En esta oportunidad vamos a ver asignación correcta de diafragma rígido empleando el programa ETAPS. Un poco de definición, ¿qué es un diafragma rígido? Sabemos, en el caso de análisis de edificios, que una losa de entrepiso es muchas veces más rígida en su propio plano que en su plano transversal. ¿Cómo así? Veamos esta imagen. Tenemos dos losas, a una de ellas se le ha aplicado una fuerza transversal a su plano, mientras que la otra una fuerza contenida en su plano o paralela a su plano. Es la misma fuerza, pero podemos observar que existen deformaciones internas completamente distintas en magnitud, es decir, la deformación que pueda sufrir esta losa en comparación a la deformación eh, axial o contenida en el plano es completamente distinta. Por lo tanto, podemos nosotros decir que esta losa se está comportando como un cuerpo extremadamente rígido para desplazamientos en su plano. Y utilizo el término extremadamente rígido en vez de infinitamente rígido, ya que todos sabemos que no existe un cuerpo con rigidez infinita. Lo que sí existe son cuerpos con rigideces 10, 100, 1000, 10.000 veces mayor a la del resto de elementos. Por lo tanto, la rigidez relativa que puede tener ese objeto o ese cuerpo hace que se comporte como extremadamente rígido. Por lo tanto, al tratarse de un sólido rígido, de manera axial, o hablando en su componente axial, el- podemos definir cualquier punto de este diafragma en términos de tres variables. Serían dos traslaciones y una rotación alrededor del eje Z. ¿Qué conseguimos qué conseguimos con asignar el diafragma rígido? ¿Cómo logramos decirle al programa que sea un sol, la losa se comporte como un sólido rígido, aplicándole un diafragma, ¿sí? ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos, en primer lugar, simplificar la matriz de desplazamientos de todo el sistema. Y lo que también obtenemos es que podemos nosotros encontrar la posición o desplazamiento de cualquier punto de la losa en función a esas tres variables que habíamos definido, que vamos a ver que en el caso dinámico se refiere a 3 grados de libertad. Es decir, tenemos masas concentradas con 3 grados de libertad que simplifican nuestro modelo matemático, ¿sí? Es decir, en un edificio cualquiera vamos a tener en nuestro modelo matemático una concentración de masas con 3 grados de libertad. ¿Cómo le decimos al programa que queremos que se comporte como un sólido rígido? Habíamos dicho que asignándole un diafragma rígido. ¿Qué es lo que hace el diafragma rígido o internamente qué es lo que hace el programa al asignarle un diafragma rígido? Lo que hace es conectar todos los puntos que pertenecen a los objetos estructurales, llámense elementos tipo barra o elementos tipo área, con un nudo denominado nudo maestro, ¿sí? A través de unos objetos denominados links rígidos, ¿sí? Están unidos todos en un nudo maestro. Ahora, la rigidez axial que tienen estos elementos tipo link no es infinita, sino lo que hace en realidad es una compatibilidad de desplazamiento. Es decir, si este punto se deforma debido a una acción externa, se deforma 5 centímetros, al tratarse de un sólido rígido y al estar conectado con estos links, todos estos puntos van a experimentar el mismo desplazamiento. Entonces el programa internamente tiene unas ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos en donde están expresadas en función a las dos traslaciones y a la rotación. Esta ecuación se puede expresar de manera matricial, que vendrá a ser la misma, y podríamos desacoplar fácilmente la rotación en Z, ya que al tratarse de un sólido rígido, todos los puntos que pertenezcan a este elemento van a experimentar la misma rotación, salvo que no estén conectados o no sean continuos con la losa, o en otras palabras, que estén liberadas a momento, en este caso. Eh, Surge la primera interrogante, ¿sí? Entonces, si es que ya hemos logrado homogeneizar los desplazamientos
transaccionales en X y Y y la rotación en Z, ¿qué sucede con el resto de desplazamientos? Recuerden que cada punto, en este caso en el espacio, tiene 6 grados de libertad. Y hemos homogeneizado 3 de ellos. Pero ¿qué sucede con el desplazamiento en Z y las rotaciones en X y Y? Son nulas. Existe deformaciones relativas de este punto, verticales en este caso de este punto con respecto a este punto. Les invito a que hagan una pequeña pausa y se hagan esta pequeña autoevaluación. ¿Sí? ¿Qué sucede con el resto de desplazamientos o el resto de grados de libertad? Efectivamente, solamente a través de la aplicación del diafragma rígido, solamente hemos logrado homogeneizar esos 3 grados de libertad, mientras que el resto van a estar, eh, van a ser calculados en función a la rigidez de los elementos. Es decir, si es que en mi estructura yo tengo elementos eh, con, con rigidez axial, en este caso columnas, para hacer un ejemplo, con rigidez axial, eh, con la misma rigidez axial en todos los elementos, por lo tanto el desplazamiento o la deformación relativa que puede experimentar mi losa sería prácticamente nula. Lo mismo sucedería con las rotaciones en X y en Y. Estas rotaciones, pero en este caso la rotación en Y, debido a un desplazamiento en X, produce que se logre transmitir momentos a través de la losa, en este caso el elemento tipo shell. Por lo tanto, eh, las rotaciones en X y Y o en el resto de grados de libertad van a estar asociados a la rigidez que puede dar en este caso la losa a fricción o la rigidez axial de los elementos verticales. ¿Cuándo sería incorrecto asignarle un diafragma rígido a una planta? Bueno, hay una serie de casos en donde sería incorrecto, los he resumido de esta manera. Cuando la relación de rigideces del diafragma con los elementos verticales no sea tan considerable. Recuerda que hemos definido como la rigidez axial en comparación al resto de elementos es muchas veces mayor. Si es que no sucede esta relación, por lo tanto, no podríamos estar hablando de un diafragma rígido, perdón. ¿Dónde más? Si es que la rigidez axial, cuando la rigidez axial no es suficiente, es decir, si es que utilizamos cualquier otro tipo de material, llámese madera, en el caso de estructuras livianas o estructuras de acero, donde el diafragma ya no se comporta de manera rígida, ya que la rigidez axial ha sido reducida en comparación a la rigidez axial que nos puede otorgar una losa concreta. Cuando las uniones entre el diafragma y los elementos verticales no están definidos. Por ejemplo, si nosotros aplicamos a esta planta una fuerza y si es que las uniones entre los elementos verticales y, y en este caso la losa de entrepiso no está diseñada correctamente, va a ocurrir deformaciones relativas a la que pueda tener la losa con lo que puede experimentar por flexión la columna. Por lo tanto, no habría una correcta transmisión de fuerzas y no se podría hablar de diafragma rígido. Les invito a revisar el ACCI 7, en donde define unas ciertas consideraciones para determinar si un diafragma es flexible o rígido. Vayamos al caso aplicativo, ¿sí? Este es el mismo ejemplo que hemos empleado en otro de los videos, que es valores por defecto que nos bota el programa para calcular, en este caso, centro de masa y centro de rigidez. ¿Sí? Acá tenemos los datos y unas ciertas consideraciones que hemos empleado para el cálculo de esas propiedades. En resumen, tendríamos el centro de masas, el centro de rigidez, perdón, y las masas concentradas por cada nivel. Estoy acá en el programa, es el mismo modelo. Ok, es un modelo sin diafragma, ningún elemento está asignado como diafragma. He visto más de un video que le asigna el diafragma de esta manera. Díganme ustedes si es lo correcto o no. Van por planta, seleccionan todos los elementos, teniendo cuidado de no seleccionar ningún elemento que no esté contenido en el piso, como descanso de escaleras o entre otros. Y vamos acá a asignar joint, diafragma, selecciona el diafragma correspondiente. Obviamente este es un diafragma rígido, ¿sí? Rígido.
Aplican y luego se van a los siguientes niveles e incluso le asignan un diafragma distinto. En este caso, vamos a aplicarle el mismo. ¿Sí? Está el mismo diafragma. Veamos en 3D si es que todos los niveles están correspondientes y no hay ningún problema. Al tratarse de la misma planta y los mismos elementos resistentes, no hace falta asignarle un diafragma distinto. Entonces, si es que todo es correcto, simplemente le vamos a dar a correr y vamos a imprimir los resultados que nos va a dar el programa. Recuerda que este es un modelo hipotético, no representa ningún predimensionamiento ni nada de ello. Simplemente es los valores por defecto que nos dio el programa al momento de definir. A ver, veamos qué cosa es lo que vamos a imprimir. Vamos a imprimir, en este caso, la posición del centro de masa solamente en X, ya que la distribución en Y es prácticamente simétrica, ¿sí? Vamos a tratar de imprimir eso, entonces lo vamos a display, mostrar tablas, structure output, other output, y el primero de ellos que dice centro de masa y centro de rigidez. Acá está el resumen, lo vamos a imprimir o lo recortamos. Que no se aprecia muy bien, lo vamos a agrandar. Tenemos que el centro de masas es 12.05 en X. Bueno, concentramos tan solo en el X, de que el Y sabemos que es 12 por simetría. Y el centro de rigidez es 12.03. Si recordamos el resumen, el centro de rigidez efectivamente es 12.03, pero el centro de masas es 12.7. ¿Y qué nos dice el programa en este caso? Nos dice que es 12.05. Hay como 65 centímetros de diferencia, que lo vamos a notar. Centro de masa nos dice que es 12.05, mientras que el centro de rigidez nos dice que es 12.03. Y esa diferencia es prácticamente nula, o 0.02 metros. Si ponemos este valor acá para expresarlo como porcentaje, tendríamos 0.02 entre 24, ya que es la distancia de la planta. Bueno, por 100 nomás, ¿no? 0.08%. Quería expresarlo en tanto por mil, pero está expresado en porcentajes. 0.08%. Que prácticamente es nada. Veamos qué sucedió con la masa. Dice que acá tiene 10.000, alrededor de 11.000 kilogramos centímetros. Ah, claro, lo que pasa es que está dividido entre gravedad, ¿no? Pero veamos acá, 10.973 kilogramos. 10.000. Pero qué es lo que debería realmente darnos como respuesta el programa? La masa es 35.000. ¿Sí? ¿Dónde se ha ido el resto de masa? Lo que pasa es que al momento de nosotros calcularle eh, asignarle, perdón, en planta el diafragma, y recuerden que la masa la losa, perdón, que estamos analizando está siendo discretizada por una malla de 1 metro. ¿Qué sucede? Que el programa lo que hace es concentra las masas en cada uno de estos nudos que se han generado de manera interna. Y si es que yo no asocio esos nudos al, al diafragma, al diafragma rígido, en este caso, no va a considerar ni siquiera el aporte de la masa, ¿sí? Entonces, al hacerlo de esta manera, estaríamos obviando, en primer lugar, la masa y en segundo lugar, la posición correcta del centro de masas. Vayamos a imprimir, solo para terminar con este ejemplo, ahora vayamos a la manera correcta de cómo asignarle el diafragma. Vamos a nuestro modelo.
Quitemos el diafragma asignado para empezar de cero. Voy a poner desconectar. No hay ningún elemento con diafragma. Y vayamos a seleccionar todos los elementos. En este caso solamente quiero los elementos tipo área. Me voy acá a asignar, shell, diafragma, asigno el diafragma correspondiente y aparentemente no está asociado a ningún diafragma porque no veo los links rígidos. Pero si es que yo doy clic derecho sobre uno de esos elementos, me dice que sí tiene efectivamente un diafragma de 1. Pero ¿qué sucede? Lo que me falta es conectar todos esos puntos y asociarlos al diafragma que han sido asignados. Por ejemplo, de esta manera. Selecciono. Sabemos que podemos seleccionar todos los puntos sin ningún problema. Este es el segundo nivel. El tercero y el cuarto. También podemos haberlo barrido en 3D, pero no quería seleccionar los puntos de la base. Y vamos ahora sí a asignar joint diafragma. Recuerda que estamos asignando dos veces diafragma. Uno a los elementos tipo shell y luego a los puntos. Y la primera opción, que incluso nos sale por defecto, dice asignar diafragma desde los objetos tipo shell. ¿Sí? Le doy a aplicar y recién ahí se visualiza los links rígidos, que en realidad es una manera visual de poder ver si es que se ha asignado correctamente o no los diafragmas. Ahora vayamos a correr para ver cómo ha variado la respuesta. Vamos a calcular lo mismo. Tenemos acá preparado esta tabla donde dice la posición en X de centro de masa, de centro de rigidez y cuál es el porcentaje de esa excentricidad. Aparentemente ya corre el programa. Vayamos de frente, mostrar tabla, ¿verdad? ¿Sí? Vemos acá, display, show tables. Está seleccionada la tabla que quiero y me voy de frente a imprimir este valor. Copiar. Y podemos observar que la posición del centro de masa, en primer lugar, que la masa ahora sí es coherente, tiene 35.522, de que era tal cual el modelo que has hecho en un video anterior, el cálculo de la masa, en comparación del anterior que tan solo nos estaba calculando con alrededor de 10.000. Hasta aquí la masa ha sido calculada correctamente. Vayamos al centro de masa, dice que es 12.71, a diferencia que el anterior nos decía que era tan solo 12.05. Y veamos con el verdadero valor, que vendría a ser, sí, efectivamente 12.71. Y el centro de rigidez, bueno, no se ha modificado, ya que la forma de cómo calcular el centro de rigidez, que también está en el video anterior, no ha sido alterada. Entonces, imprimamos, o bueno, calculemos la diferencia, 12.71 menos 12.03, nos da alrededor de 0.68 metros, y eso expresado como porcentaje sería entre 24%. 2.83%, el cual esa sería la excentricidad que tiene la estructura, o sea, es decir, la variación entre el centro de masa y el centro de rigidez, que faltaría agregar, obviamente, según la norma, la excentricidad accidental y todo ello en cada dirección. Ahora, podemos observar que hubo una variación respecto a la forma de asignar el diafragma. Te hago una interrogante y quisiera que, bueno, sería la última. ¿Cómo tú asignas el diafragma rígido? ¿Lo asignas a través de puntos o lo asignas tal cual como lo hemos definido en este video, que es a través del shell object? O quizás de repente lo asignas de una manera completamente distinta. Entonces te agradecería que lo pongas en los comentarios. Y sin más, nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.